No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... Ella me tendió esta trampa y pensó que no me daría cuenta. Bruja astuta. Hay 3 cosas que nunca quieres escuchar antes del amanecer. Un coyote hurgando en tu basura. La voz de tu esposa en la habitación de un hotel. O a un mecánico diciendo, conduzca hasta la comisaría. Hoy me ha tocado el premio gordo. Mi nombre es Mateo Morales. Y hasta hace 3 meses, pensaba que sabía cómo se veía el fondo del abismo. Resulta que todavía estaba flotando en algún lugar cerca de la superficie. Todo este lío empezó cuando mi viejo Seat decidió morir en la carretera nacional, a unos 20 kilómetros de nuestra decadente ciudad de tamaño medio que solía ser importante cuando las fábricas aún empleaban a la gente. Regresaba de lo que se suponía era una visita sorpresa al Congreso de Abogacía de Carmen en Madrid. La sorpresa fue real, pero no del tipo que yo había planeado. El taller de Ramón estaba agazapado como un animal herido entre una tienda de colchones abandonada y un local de cambio de cheques que probablemente blanqueaba más dinero del que procesaba. El tipo de barrio donde las farolas parpadean y mueren jóvenes. El propio Ramón parecía haber estado trabajando en coches desde que se inventó la rueda. Vestía un mono manchado de grasa y tenía líneas de amargura permanentes en el rostro. El alternador está muerto, gruñó, limpiándose las manos en un trapo que había visto décadas mejores. Pero tenemos un problema más grande. Fue entonces cuando abrió mi maletero y su rostro se puso blanco como la nieve recién caída. Dios bendito, susurró, cerrándolo tan rápido que pensé que rompería el pestillo. Tienes que ir a la comisaría de policía. Ahora mismo. ¿De qué diablos estás hablando? Las manos de Ramón temblaban mientras buscaba a tientas una tarjeta de visita en su bolsillo. Estaba tan desgastada que apenas podía distinguir los números. Llama a este número. Diles, código rojo. Tu mujer te ha tendido una trampa, amigo. Ese paquete en tu maletero, eso no son regalos de Navidad. Mi sangre se convirtió en agua helada. ¿Qué paquete? Del tipo que te da 20 años de cárcel si te encuentran las personas equivocadas o las adecuadas, según se mire. Los ojos de Ramón se lanzaron hacia la calle como si esperara que unos todoterrenos negros aparecieran chirriando en la esquina. He visto esto antes. Alguien te está usando de mula. La palabra me golpeó como un mazo. Mula. Transportista. Chivo expiatorio. Carmen. Mi esposa de 18 años. Madre de mi hija. La mujer que había estado trabajando hasta tarde más noches de las que podía contar. Recibiendo llamadas misteriosas en el baño, comprando lencería que nunca la había visto usar. La mujer que me sugirió que condujera su coche hasta Madrid porque el mío no era fiable. La misma mujer cuya voz había escuchado a través de la puerta de una habitación de hotel esa mañana, sin aliento y riendo con alguien que definitivamente no era yo. Marqué el número con dedos que se sentían como salchichas. Código rojo, dije cuando alguien contestó. ¿Ubicación? Taller de Ramón, Carretera Nacional. Quédese allí. 20 minutos. La línea se cortó. Ramón ya estaba metiendo mi coche en el garaje, moviéndose más rápido de lo que un hombre de su edad debería. ¿Tienes familia? Una hija de 19. ¿Sabe ella a qué se dedica mamá para sacar un dinero extra? La pregunta me dolió como un golpe físico. Lucía, mi hija inteligente, sarcástica y obsesionada con las redes sociales que me había estado tratando con frialdad durante meses, que había hecho comentarios mordaces sobre que yo era demasiado lento para seguir el ritmo del éxito de mamá, que mencionó la semana pasada que el coche de Adrián estaba aquí de nuevo cuando pregunté por el BMW desconocido en nuestra entrada. Adrián, el colega de Carmen en Morales y Asociados. Elegante, rico, el tipo de hombre que vestía trajes de 1000 euros y conducía coches que valían más que mi salario anual.
El tipo de hombre que mi esposa aparentemente encontraba más interesante que su marido de clase trabajadora. 20 minutos parecieron 20 horas mientras caminaba por el suelo grasiento del taller de Ramón. Fue entonces cuando los vi. Dos escalades negros moviéndose lentamente por la calle, con las ventanillas tan tintadas que parecían ataúdes rodantes. Ramón, llamé. Pero el viejo mecánico ya estaba pulsando un botón que hizo que la puerta del garaje se cerrara de golpe. Salida trasera, siseó. Ahora. Pero era demasiado tarde. Los vehículos se habían detenido. Las puertas de los coches se cerraron con un estruendo seco. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Trae el paquete. Aparcamiento detrás del taller. Ven solo o tu hija aprenderá lo que significa realmente la decepción. Lucía. Sabían lo de Lucía. Ramón me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. No lo hagas. Sea lo que sea que estén amenazando, no lo hagas. Esa gente no negocia. Ellos eliminan los problemas. Han mencionado a mi hija. Entonces llamamos al número de nuevo. Diles que se den prisa. Ya me dirigía hacia la puerta trasera cuando ésta explotó hacia adentro. Aparecieron tres hombres con trajes caros que no podían ocultar los bultos bajo sus brazos. El tipo de hombres que sonreían con la boca pero no con los ojos. Señor Morales, dijo el líder, con un acento que llevaba un ligero matiz extranjero. Tiene algo que nos pertenece. No sé de qué me habla. El maletero de su coche, el paquete que su encantadora esposa colocó allí. Lo queremos de vuelta. Así que Carmen lo había puesto allí. Mi esposa, la mujer en la que había confiado todo, me había convertido en una mula de tráfico de pastillas sin mi conocimiento. La traición dolió más que el miedo. ¿Y si no lo hago? La sonrisa del hombre se amplió. Su hija Lucía publica con mucha frecuencia en Instagram. Una chica muy guapa. Estudia en la Universidad Complutense. Vive en el Colegio Mayor San Juan, habitación 237. Sale a correr a las 7:15 cada mañana por el Parque del Retiro. Habían hecho sus deberes. Ramón dio un paso adelante. Dios bendiga su corazón lleno de grasa. Tienen que irse ahora, muchachos. No te metas en esto, viejo. Fue entonces cuando Ramón hizo algo que probablemente salvó nuestras vidas. Pulsó el botón de pánico. La alarma era lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, pero lo más importante era que estaba conectada a la empresa de seguridad que supervisaba la mitad de los negocios de esta zona. En 30 segundos, pudimos oír sirenas en la distancia. La sonrisa del líder flaqueó. Esto no ha terminado, Morales. Tiene algo que nos pertenece y lo recuperaremos. Se habían ido antes de que llegara la primera patrulla, pero no antes de que el tipo soltara una tarjeta de visita a mis pies. Sin nombre, solo un número de teléfono y una dirección que no reconocí. La siguiente hora fue un borrón de policías, preguntas y agentes federales que aparecieron como por arte de magia en cuanto alguien mencionó paquetes de cárteles. Abrieron mi maletero con toda la ceremonia de una unidad de desactivación de explosivos y encontraron exactamente lo que Ramón había visto. Un paquete cuidadosamente envuelto, del tamaño de una caja de zapatos, escondido detrás de mi rueda de repuesto. ¿Cuánto tiempo lleva esto en su vehículo, señor Morales? No tengo ni idea. Mi esposa me pidió que condujera su coche a Madrid esta mañana. Dijo que el mío no era fiable. Los agentes intercambiaron miradas que decían todo lo que necesitaba saber. Yo no era el primer marido atrapado en esta red en particular. Tendremos que hablar con su esposa. Buena suerte con eso. La última vez que la vi, estaba en una habitación de hotel con alguien que no era yo. Más miradas, más notas.
Me soltaron 6 horas después con la advertencia de permanecer localizable y una tarjeta de visita de una agente especial llamada Sarah Chan, especialista en operaciones de narcotráfico nacional. Al parecer, usar a familiares que no sospechan nada como mulas era cada vez más común. Su esposa está en serios problemas, señor Morales, dijo la agente Chen mientras yo firmaba el último documento. Pero si coopera, si nos ayuda a identificar a sus contactos, podríamos llegar a un acuerdo. Y si no lo hace, se enfrenta a una condena de 25 años a cadena perpetua. Conduje de vuelta a casa escoltado por la policía, con mi mente corriendo más rápido que el velocímetro. Carmen me había traicionado de formas que aún estaba descubriendo. Había puesto en riesgo a nuestra hija. Me había convertido en un criminal sin mi conocimiento. Pero lo que más me quemaba era lo estúpido que debía de haber pensado que yo era, lo fácil de manipular, lo completamente por debajo de su interés. Estaba a punto de aprender cuán equivocada había estado. La casa se sentía diferente cuando crucé la puerta principal. Los mismos muebles, las mismas fotos familiares sobre la chimenea, la misma mancha de café en la alfombra donde Lucía había derramado su café con leche la última Navidad. Pero ahora todo parecía pruebas en la escena de un crimen que apenas empezaba a comprender. El coche de Carmen estaba en la entrada, mi coche, técnicamente, ya que yo había estado conduciendo el suyo. Había regresado temprano de su congreso, lo cual tenía sentido ya que el congreso aparentemente había tenido lugar en la habitación de hotel de Adrián. La encontré en la cocina, todavía con el vestido negro que había visto a través de la cerradura del hotel esa mañana. Levantó la vista cuando entré y, por un momento, vi algo cruzar su rostro. Miedo, culpa, o simplemente molestia porque sus planes cuidadosamente trazados se habían torcido. Mateo, has vuelto pronto. ¿Cómo fue el viaje? La mentira casual salió de su lengua como si la hubiera estado practicando. Tal vez lo hizo. Interesante, dije, dejando mis llaves sobre la encimera con deliberada calma. El coche se averió. Tuve que llevarlo al taller de Ramón. Oh, no. Lo siento mucho. Te dije que ese coche no era de fiar. Sí, lo hiciste. Aunque ocurrió algo curioso, Ramón encontró algo interesante en el maletero. La mano de Carmen se congeló a mitad de camino hacia su copa de vino. ¿A qué te refieres? Creo que sabes exactamente a qué me refiero. Nos miramos fijamente a través de la isla de la cocina que había sido el escenario de 18 años de cenas familiares, sesiones de deberes y conversaciones tranquilas. Ahora se sentía como un campo de batalla. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Los agentes federales que pasaron la tarde interrogándome podrían no estar de acuerdo. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de baldosas. El vino tinto se extendió como sangre por las juntas blancas. ¿Agentes federales? Resulta que usar a tu marido como una mula involuntaria de pastillas está mal visto por la ley. ¿Quién lo iba a decir? El rostro de Carmen pasó por varios cambios de color. Blanco, rojo, gris. Mateo, puedo explicarlo. Ah, sí. ¿Puedes explicar por qué había un paquete del cártel en el maletero del coche que insististe en que condujera? ¿Puedes explicar por qué 3 hombres armados aparecieron en el taller de Ramón buscándolo? ¿Puedes explicar por qué sabían el número de habitación de Lucía en el colegio mayor? Esa última parte la golpeó. Carmen se agarró a la encimera para no caer. Amenazaron a Lucía. ¿Qué pensabas que pasaría, Carmen? ¿Pensabas que esto era algún tipo de juego? ¿Dinero fácil mientras te acostabas con tu colega? ¿Cómo lo? El Marriott del Centro, habitación 237. Deberías trabajar en tu tono de voz por teléfono, se oye a través de las puertas. Carmen se desplomó en una de las sillas de la cocina como si le hubieran cortado las cuerdas. No se suponía que pasara así. ¿Cómo se suponía que iba a pasar? Explícame el plan. ¿Se suponía que me arrestarían en un control de tráfico?
¿Ibas a interpretar el papel de esposa sorprendida y traicionada? Tal vez usar mi encarcelamiento como motivo para el divorcio. No es así. Entonces, ¿cómo es? Carmen guardó silencio durante un largo momento, mirando los cristales rotos y el vino derramado. Cuando levantó la vista, sus ojos eran diferentes, más duros, como si hubiera tomado una decisión. No lo entenderías. Pruébame. Nunca has entendido lo que es estar casada con alguien sin ambición, sin impulso, sin deseo de ser nada más de lo que ya eres. Las palabras golpearon como golpes físicos. 18 años de matrimonio, y esto era lo que realmente pensaba de mí. Así que decidiste cometer delitos federales. Esa es tu idea de ambición. Decidí tomar el control de mi vida, dejar de esperar a que te convirtieras en alguien con quien valiera la pena estar casada. ¿Y Adrián? ¿Dónde encaja él en tu nuevo plan de vida? Adrián me entiende. Ve mi potencial. Ve tu potencial como mula de carga. Se suponía que sería una sola vez, un paquete, dinero suficiente para empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo sin mí, quieres decir? Carmen no lo negó. En ese momento, Lucía entró por la puerta principal con la mochila al hombro y los auriculares puestos, completamente ajena al apocalipsis doméstico que se desarrollaba en la cocina. Hola, papá. Hola, mamá. Se quitó un auricular y notó los cristales rotos. ¿Qué ha pasado aquí? Carmen y yo nos miramos por un instante. Estábamos unidos en el deseo de proteger a nuestra hija de la verdad. Pero ese momento pasó rápido. Tu madre tiene algo que decirte, dije. Mateo, no qué. ¿No decirle a nuestra hija que su madre intentó tenderme una trampa por tráfico de drogas? ¿No mencionar que miembros de un cártel saben dónde vive? ¿No explicar por qué los agentes federales pasaron la tarde haciendo preguntas sobre nuestra familia? Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿De qué estáis hablando? Pregúntale a tu madre por el paquete en mi maletero. Pregúntale por Adrián. Pregúntale por la habitación del hotel. Mamá. El mundo cuidadosamente construido por Carmen se desmoronaba en tiempo real. Pude verla intentando decidir entre la confesión y la negación, entre la verdad y el control de daños. Eligió el control de daños. Tu padre está sufriendo algún tipo de crisis, Lucía. ¿Ha estado actuando de forma paranoica últimamente, haciendo acusaciones, paranoica? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Así es como llamamos a que alguien descubra que su esposa es una criminal? Papá, ¿qué está pasando de verdad? Saqué la tarjeta de la agente Chen de mi cartera y se la entregué a Lucía. Llama a este número. Pide a la agente Chen que te explique qué encontraron hoy en el maletero del coche de tu madre. Pide que te explique por qué pasé 6 horas siendo interrogado sobre operaciones de tráfico de pastillas. Lucía miró la tarjeta, luego a su madre y volvió a mirarme a mí. Esto es real. Tan real como los 3 hombres armados que amenazaron con hacerte daño si yo no cooperaba. Eso fue definitivo. El rostro de Carmen se descompuso. Nunca quise que nadie saliera herido. Pero sí querías que me arrestaran. Pensé que sería limpio. Sencillo. Tú nunca lo sabrías. Y si te paraban con las pastillas en el maletero, Adrián dijo que tenían gente que podía asegurar que nada pasara. Adrián dijo. Por Dios, Carmen, ¿confiaste la seguridad de nuestra familia a un tipo con el que te estás acostando? Lucía soltó un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Estás engañando a papá? El silencio se tensó como un cable a punto de romperse. Lucía, es complicado, no lo es en absoluto, interrumpí. Tu madre tiene una aventura con un hombre que la convenció para usarme como mula. Cuando el plan salió mal, aparecieron miembros del cártel buscando su mercancía y amenazando con hacerte daño. Eso es lo más sencillo del mundo. Lucía miró a su madre con algo parecido al asco.
¿Cómo has podido hacernos esto? No entiendes la presión bajo la que he estado. Las expectativas, tu padre me ha estado frenando durante años, así que decidiste destruir nuestra familia. Decidí salvarme a mí misma. La honestidad fue brutal y final. Carmen había tomado su decisión y no éramos nosotros. Lucía se volvió hacia mí. ¿Qué pasa ahora? Ahora tu madre coopera con los agentes federales o va a la cárcel 25 años. Ahora descubrimos cómo reconstruir nuestras vidas sin ella. Ahora lidiamos con el hecho de que gente peligrosa sabe quiénes somos y dónde vivimos. Puedo arreglarlo, dijo Carmen desesperadamente. Puedo hablar con Adrián. Puedo solucionar esto. No puedes arreglar nada, Carmen. Solo puedes decidir si vas a ayudar a los federales a atrapar a la gente que puso a tu hija en peligro o si vas a proteger al hombre por el que estabas dispuesta a destruir a tu familia. El teléfono de Carmen vibró. Ella lo miró y su rostro se puso aún más pálido. ¿Qué es? Preguntó Lucía. Un mensaje de Adrián. Dice que tenemos que hablar. Dame eso, le pedí, extendiendo la mano. Carmen vaciló, luego me entregó el teléfono. El mensaje era corto y directo: paquete comprometido. Reúnete conmigo en el lugar de siempre. Ven sola. Tenemos que hablar del control de daños. ¿El lugar de siempre? Pregunté. El hostal, El Pinar, junto al río. Por supuesto. El tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía preguntas sobre nombres falsos en el registro. No vas a ir, sentencié. Tengo que hacerlo. Si no voy, si no explico lo que pasó, si no lo haces, ¿qué? ¿Se sentirá decepcionado de ti? Carmen, ese hombre comete delitos federales. Puso a nuestra hija en peligro. No le importas tú. Solo le importa protegerse a sí mismo. No lo conoces. Sé que está dispuesto a dejar que tú cargues con la culpa. Sé que probablemente ya esté planeando desaparecer y dejarte con el marrón. El teléfono de Carmen vibró de nuevo. Otro mensaje de Adrián: si no vienes, asumiré que estás cooperando con las autoridades. Eso sería desafortunado para todos los involucrados. Lucía leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Nos está amenazando? Sí, dije. Lo está haciendo. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Durante meses, había sido el marido comprensivo, el padre paciente, el tipo que intentaba mantener la paz y la familia unida. Había absorbido las críticas de Carmen, su distancia, su obvia insatisfacción con nuestra vida. Había buscado excusas para su comportamiento y me había culpado de su infelicidad. Pero amenazar a mi hija, esa era una línea que nadie podía cruzar. Esto es lo que va a pasar, dije, sorprendido por la calma en mi propia voz. Vas a llamar a la agente Chen y le vas a contar lo de este mensaje. Vas a cooperar plenamente con la investigación. Vas a ayudarles a atrapar a Adrián y a quien sea que esté involucrado en esta operación. Y si no lo haces, entonces puedes explicarle a Lucía por qué elegiste a tu novio criminal por encima de la seguridad de tu familia. Carmen miró a nuestra hija, buscando algún signo de apoyo o comprensión. La expresión de Lucía era de piedra. No puedo creer que nos hayas hecho esto, dijo Lucía en voz baja. No puedo creer que nos pusieras en peligro por un tipo. Lucía, por favor, no, papá tiene razón. Tienes que elegir, ellos o nosotros. Carmen miró su teléfono durante un largo rato, luego a Lucía, luego a mí. Pude ver el cálculo tras sus ojos, sopesando sus opciones, intentando encontrar algún ángulo que le permitiera salirse con la suya. No lo había. Necesito tiempo para pensar. No tienes tiempo, le dije. La agente Chen necesita saber de este mensaje ahora. ¿Y si puedo convencer a Adrián de que simplemente se vaya? ¿Y si podemos desaparecer todos y fingir que esto nunca pasó? Carmen, escúchate.
Estás hablando de huir con un hombre involucrado con cárteles. Estás hablando de abandonar a tu hija y destruir lo que queda de tu familia por alguien que ya ha demostrado que está dispuesto a tirarte a los leones. Él me quiere. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un mal olor. Lucía soltó una risotada. Mamá, te está usando. ¿Es que no lo ves? Papá tiene razón. Probablemente ya esté planeando desaparecer y dejar que tú te lleves toda la culpa. El teléfono de Carmen vibró por tercera vez. Este mensaje era diferente, se acabó el tiempo. Elige. Yo elegí por ella. Cogí el teléfono y llamé a la agente Chen. Agente Chen, soy Mateo Morales. Mi esposa acaba de recibir mensajes amenazantes de su contacto. Tenemos que hablar. Carmen me miró con algo parecido al odio. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. He protegido a nuestra hija. Algo en lo que deberías haber pensado antes de juntarte con criminales. Esto no ha terminado, Mateo. Tienes razón. Acaba de empezar. La agente Chen llegó 40 minutos después con otros 2 agentes federales en una furgoneta de vigilancia que parecía un vehículo de mantenimiento de telefonía. Se instalaron en nuestro salón como si estuvieran planeando una operación militar, lo cual, en cierto modo, era así. Señora Morales, dijo la agente Chen, con voz profesionalmente neutral, necesitamos que responda a los mensajes del señor García. El apellido de Adrián era García. De alguna manera, saberlo lo hacía parecer menos amenazante y más patético. Adrián García, rompehogares y traficante de pastillas. ¿Qué quieres que diga? Dile que vas. Dile que necesitas reunirte en algún lugar público, no en el hostal. Sugiere el aparcamiento detrás de tu despacho de abogados. ¿Por qué allí? Porque llevamos 3 semanas vigilando ese lugar. Carmen levantó la cabeza bruscamente. ¿Habéis estado vigilando mi despacho? Señora Morales, su novio no es tan listo como cree. Llevamos rastreando su operación meses. La única razón por la que no hemos actuado todavía es porque estábamos esperando a identificar a todos los implicados. ¿Qué quiere decir? La agente Chen intercambió una mirada con sus colegas. El señor García no es el jefe de esta operación. Es un mando intermedio, como mucho. Necesitamos saber quién le da las órdenes. No sé nada de eso. Tal vez no conscientemente, pero ha asistido a reuniones, cenas, eventos sociales. Ha conocido a sus amigos, a sus contactos. Necesitamos que nos ayude a identificarlos. Carmen parecía genuinamente confundida. ¿Qué reuniones? ¿Qué contactos? Adrián y yo nos veíamos principalmente en hoteles. ¿Y qué hay de Elena Bracho? El nombre golpeó a Carmen como un impacto físico. ¿Qué pasa con ella? Es su mejor amiga, ¿verdad? La que le presentó al señor García. Observé el rostro de mi esposa pasar por la confusión, la comprensión y el horror. Elena nos presentó en una gala benéfica el año pasado, pero ella no está involucrada ella no podría estarlo. Señora Morales, Elena Bracho posee 3 empresas pantalla que hemos rastreado hasta operaciones de blanqueo de dinero del cártel. Es dueña de la mansión junto al lago donde su novio ha estado almacenando mercancía. Ha estado usando las cuentas de clientes de su bufete para mover dinero. Eso es imposible. Lo es. Piénselo. ¿Cómo conoció realmente al señor García? ¿Quién sugirió que empezara a verse con él? ¿Quién sabía de sus problemas matrimoniales? ¿Quién tenía acceso a su oficina, a sus archivos, a la información de sus clientes? Carmen se hundió en el sofá, como si se hubiera desinflado. Elena ha sido mi mejor amiga durante 10 años. Le ha estado usando durante 10 años, corrigió la agente Chen. La aventura, el transporte de mercancía, incluso el plan para incriminar a su marido, todo fue diseñado para darle acceso completo a su práctica legal y a los activos de su familia.
Lucía habló desde la esquina donde había estado escuchando en silencio horrorizado. ¿Qué quiere decir con nuestros activos? La agente Chen se volvió hacia ella. Tu madre tiene el poder legal sobre tu fondo universitario, el plan de jubilación de tu padre y el valor de esta casa. Si tu padre hubiera sido arrestado y condenado, todo eso habría caído bajo el control de tu madre. Y entonces Elena habría tenido acceso a ello a través de ella. Exactamente. Me sentí enfermo. La traición se volvía cada vez más profunda, más elaborada, más devastadora. Mi esposa no solo había estado teniendo una aventura, había sido el peón involuntario en un plan para robarnos todo lo que habíamos construido en 18 años de matrimonio. Carmen, dije en voz baja, llama a Adrián. Prepara la reunión. No puedo, si Elena está realmente involucrada, si te ha estado usando, entonces ayúdanos a detenerla. Carmen miró su teléfono como si fuera una serpiente venenosa. ¿Y si le hacen daño a Lucía? ¿Y si vienen a por ella? Ya amenazaron a Lucía, le recordé. La única forma de protegerla ahora es ayudar a los federales a cerrar esto. La agente Chen se inclinó hacia adelante. Señora Morales, necesito que entienda algo. Esta gente no se va a marchar sin más. Han invertido demasiado en esta operación y saben que usted puede identificarlos. Sus únicas opciones son ayudarnos a arrestarlos o pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro. ¿Y qué hay de la protección de testigos? Por una operación de blanqueo, probablemente no. Pero si nos ayuda a desmantelar toda la red, podemos negociar un acuerdo de culpabilidad que la mantenga fuera de la prisión federal. Carmen escribió un mensaje, no puedo ir al hostal. Demasiado arriesgado después de hoy. ¿Qué tal el parking detrás de mi oficina? En 1 hora. La respuesta llegó de inmediato, bien. Ven sola. Ha aceptado reunirse, dijo Carmen. Bien. Ahora tenemos que hablar de lo que vas a decir. La siguiente hora fue como un curso acelerado de trabajo encubierto. La agente Chen instruyó a Carmen sobre cómo hacer hablar a Adrián, cómo hacer preguntas que provocaran respuestas incriminatorias, cómo llevar el micrófono que le habían dado sin que fuera obvio. Lucía y yo observábamos desde la cocina, ambos luchando por procesar el hecho de que nuestra tranquila vida suburbana se hubiera convertido de repente en el centro de una investigación federal. Papá, dijo Lucía en voz baja, ¿vamos a estar bien? No lo sé, cariño, pero vamos a encontrar la manera. ¿Y si mamá va a la cárcel? Entonces lidiaremos con eso también. Lucía se quedó en silencio un momento. Siento haber sido tan antipática contigo últimamente. ¿Lo has sido? Sí, lo he sido. Mamá decía constantemente que la estabas frenando, que no tenía suficiente ambición, que ella merecía algo mejor. La creí. Es tu madre. Por supuesto que la creíste. Pero se equivocaba. Tú no eres quien ha destruido nuestra familia. Atraje a Lucía hacia un abrazo y, por primera vez en meses, no se apartó. Vamos a superar esto, dije. Pase lo que pase, vamos a superarlo. Carmen apareció en la puerta de la cocina, con aspecto pálido pero decidido. Estoy lista. La agente Chen estaba justo detrás de ella. Recuerde, señora Morales, necesitamos que hable de la operación, de quien está al mando, de los planes futuros. Cuanto más diga, mejor caso podremos construir. ¿Y si sospecha algo? Entonces cíñase a la historia. Está asustada por lo que pasó hoy. Quiere saber cuál es el plan. Necesita que le aseguren que su familia está a salvo. Carmen asintió y se dirigió a la puerta. Le agarré el brazo cuando pasó. Carmen, ten cuidado. Ella me miró con algo que podría haber sido gratitud. Mateo, sé que no puedo arreglar lo que he hecho, pero quiero que sepas que nunca quise que Lucía saliera herida. Lo sé. Y tampoco quise hacerte daño a ti. Yo solo, me perdí. Sí, lo hiciste.
Ella se fue, y el equipo de la agente Chen entró en acción. Los monitores de vigilancia se encendieron, el parloteo de las radios llenó el aire y, de repente, nuestro salón parecía el escenario de una serie de policías. Lucía y yo nos sentamos en el sofá viendo cómo nuestra vida se proyectaba en el equipo de vigilancia federal. Esto es muy raro, murmuró Lucía. Sí, realmente lo es. En el monitor, pudimos ver el coche de Carmen entrando en el aparcamiento detrás de Morales y Asociados. La ironía no se me escapaba. El bufete de abogados que llevaba mi apellido estaba a punto de ser el lugar del intento de mi esposa por derribar a los criminales que la habían estado usando. Ahí, dijo la agente Chen, señalando otro monitor. BMW negro, ese es García. Adrián García se veía exactamente como lo que era. Un hombre de mediana edad que se esforzaba demasiado por parecer joven y exitoso. Traje caro, coche caro, reloj caro, el tipo de hombre que pensaba que el dinero podía comprarle cualquier cosa, incluyendo las esposas de otros hombres. El audio está llegando con claridad, informó uno de los agentes. Pudimos oír la voz de Carmen, nerviosa pero firme. Adrián, estoy aquí. Por Dios, Carmen, ¿qué diablos ha pasado hoy? He estado recibiendo llamadas toda la tarde. Descubrieron el paquete. El coche de Mateo se averió y el mecánico lo encontró. ¿Cómo demonios supo un mecánico lo que era? No lo sé, pero había agentes federales, Adrián. Interrogaron a Mateo durante horas. ¿Habló? No sabía nada de lo que hablar, pero saben lo nuestro. Saben lo del paquete. Lo saben todo. Hubo una larga pausa. Luego la voz de Adrián, ahora más fría. ¿Qué les dijiste? Nada. No les dije nada. Bien. Porque si lo hicieras, si dijeras algo que comprometa esta operación, tú, ¿qué? ¿Amenazarás a mi hija de nuevo? Haré lo que sea necesario para protegerme. Carmen, conocías los riesgos cuando aceptaste ayudar. Acepté ayudarte a ti, no a un cártel. Aceptaste ganar dinero. Aceptaste una vida mejor. ¿Cómo pensabas que iba a suceder eso? La agente Chen tomaba notas furiosamente. Esto era exactamente lo que necesitaban. Adrián admitiendo la operación, las amenazas, la implicación de Carmen. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Carmen. Ahora mantienes la boca cerrada y esperas instrucciones. Elena se está encargando del control de daños. ¿Elena? ¿Qué tiene que ver Elena con esto? Adrián se rió, pero no hubo humor en ello. Carmen, no puedes ser tan ingenua. ¿Quién crees que montó todo esto? ¿Quién nos presentó? ¿Quién sugirió usar a Mateo como mula? ¿Quién nos ha estado pasando información sobre las cuentas de clientes de tu bufete? El silencio en el audio era ensordecedor. Elena ha estado planeando esto durante más de un año, continuó Adrián. La aventura fue idea suya. Lograr que te implicaras emocionalmente fue idea suya. Incluso incriminar a Mateo fue idea suya. Pero ella es mi amiga, ella es una mujer de negocios y tú eras un activo útil. En pasado, Carmen. Estás comprometida ahora. Los federales te vigilan. Tu marido sabe lo de la operación y tu hija se ha convertido en un estorbo. ¿Qué quieres decir con un estorbo? Quiero decir que sabe demasiado y no se está quedando precisamente callada al respecto. La agente Chen maldijo entre dientes. Estaba hablando de eliminar testigos. En el monitor, pudimos ver a Carmen retrocediendo, alejándose de Adrián. Estás hablando de hacerle daño a Lucía. Estoy hablando de proteger una operación de millones de euros. No dejaré que le hagas daño a mi hija. No tienes elección, Carmen. Estás metida en esto hasta el fondo. O eres parte de la solución o te conviertes en parte del problema. Y si te niegas, entonces Elena se encargará de ti de la misma manera que planea encargarse de Mateo.
Eso fue suficiente para la agente Chen. Habló por su radio, todas las unidades, intervenid ahora. Tenemos suficiente. Los siguientes minutos fueron un caos. En el monitor, vimos a agentes federales pulular por el aparcamiento. Adrián intentó correr, pero no llegó ni a 3 metros antes de estar boca abajo en el hormigón con las manos atadas a la espalda. Carmen se quedó paralizada en medio de todo, con aspecto perdido y aterrorizado. Lo tenemos, dijo la agente Chen con satisfacción. Y lo tenemos todo grabado. ¿Y qué hay de Elena? Pregunté. Eso es lo siguiente. Pero primero, tenemos que llevar a vuestra familia a un lugar seguro. Si García decía la verdad sobre las órdenes de eliminación, estáis todos en peligro inmediato. Lucía me agarró del brazo. Papá, ¿qué está pasando? Nos vamos ahora mismo. La agente Chen ya estaba en su radio, organizando casas de seguridad y detalles de protección. En cuestión de minutos, nuestra tranquila tarde suburbana se había convertido en una operación federal con múltiples frentes. Haced un equipaje ligero, nos dijo la agente Chen. Solo lo esencial. Volveremos a por lo demás más tarde. Mientras Lucía subía corriendo a por ropa y artículos de aseo, me quedé en mi salón mirando 18 años de vida acumulada, fotos familiares, dibujos de Lucía de la escuela primaria, el sofá donde Carmen y yo solíamos ver películas juntos. Todo se sentía como restos de la vida de otra persona. Señor Morales, dijo la agente Chen, debe saber que su esposa probablemente os ha salvado la vida esta noche. Haga lo que haya hecho, tomó la decisión correcta cuando importaba. Sí, bueno, es un poco tarde para eso. Tal vez, pero no es demasiado tarde para mantener a salvo a su familia. Lucía bajó con una mochila y lágrimas en los ojos. ¿Volveremos alguna vez aquí? No lo sé, cariño, pero donde quiera que vayamos, iremos juntos. Mientras seguíamos a la agente Chen hacia los coches que esperaban, eché un último vistazo a la casa donde pensé que estaba construyendo una vida, donde creía en cosas como la confianza, la lealtad y la familia. Mañana empezaríamos de nuevo. Esta noche, solo intentábamos sobrevivir. La casa de seguridad era un chalet anodino en una urbanización que parecía construida por alguien que nunca había tenido una idea original. La agente Chen la llamó segura. Yo la llamé deprimente. Lucía y yo nos sentamos a una mesa de cocina que pertenecía a una cápsula del tiempo de los años 80, picando comida china para llevar mientras los agentes federales monitoreaban el tráfico de radio y actualizaban las evaluaciones de amenazas. Carmen estaba en una instalación federal en algún lugar de la ciudad siendo interrogada sobre cada aspecto de su relación con Adrián y Elena. Su esposa está siendo muy cooperativa, me dijo la agente Chen cerca de medianoche. Está proporcionando detalles sobre transacciones financieras, lugares de reunión, personas que ha conocido a través de García y Bracho. ¿Es suficiente para arrestarlos? Arrestamos a García esta noche, pero Bracho es más cuidadosa. Ya ha empezado a mover activos, a cerrar cuentas, a cubrir sus huellas. Tenemos que movernos rápido. ¿Qué necesita de nosotros? En realidad, necesitamos algo de usted específicamente, señor Morales. Su esposa dice que usted ha estado en la casa del lago de Bracho para cenas y fiestas. Recordé las reuniones informales de Elena que siempre parecían incluir a personas que no conocía y conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Carmen siempre había dicho que yo era un paranoico. Resulta que, paranoico, era solo otra palabra para prestar atención. Sí, unas cuantas veces. ¿Por qué? Necesitamos a alguien que pueda entrar. Alguien de quien ella no sospeche. ¿Quiere que vuelva allí? Queremos que entregue un mensaje de su esposa. Elena aún no sabe que hemos arrestado a García, y no sabe que su esposa está cooperando. Para ella, usted sigue siendo el marido despistado que tuvo suerte ayer. Lucía levantó la vista de su cena intacta. Eso suena peligroso. Lo es,
admitió la agente Chen. Pero podría ser nuestra única oportunidad de atraparla antes de que desaparezca por completo. ¿Qué tipo de mensaje? Carmen tiene miedo. Necesita reunirse con Elena para ver qué pasa ahora. Está preocupada por la seguridad de su familia y quiere que le aseguren que la presión disminuirá. Y mientras usted entrega este mensaje, nuestro equipo de vigilancia lo grabará todo. Con suerte, Bracho dirá algo incriminatorio o revelará información sobre la operación más amplia. Miré a Lucía, que se esforzaba por parecer valiente y no lo lograba. ¿Y si algo sale mal? Tendremos agentes posicionados alrededor de la propiedad. Al primer signo de problemas, intervenimos. Papá, no tienes que hacer esto, dijo Lucía. Sí, tengo que hacerlo. Tu madre nos metió en este lío. Lo menos que puedo hacer es ayudar a sacarnos de él. La agente Chen extendió fotos aéreas de la propiedad de Elena junto al lago. La casa se asienta sobre unas 2 hectáreas, principalmente boscosas. Hay una casa principal, una cabaña de invitados y un embarcadero. Bracho vive sola, pero emplea a un jardinero y a una asistenta que viven fuera. Seguridad estándar, nada lujoso. Algunas cámaras, sensores de movimiento, pero sin guardias armados. Se ha cuidado de mantener la apariencia de una empresaria exitosa pero común. ¿Cuándo lo hacemos? Mañana por la mañana. Haremos que Carmen llame primero a Elena para concertar la cita y luego usted conducirá hasta allí y entregará el mensaje. Lucía me agarró la mano. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo. Pero las promesas salían baratas y ambos lo sabíamos. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y con demasiado café. El equipo de la agente Chen había estado despierto toda la noche preparando el equipo de vigilancia y coordinándose con la policía local. Me sentía como un actor preparándose para un papel para el que nunca había hecho una audición. Recuerde, dijo la agente Chen mientras me colocaba el micro, usted es el marido preocupado que está superado por la situación. No sabe nada de la operación a gran escala. Solo intenta proteger a su familia. Esa parte no requerirá mucha actuación. Bien. Bracho es lista, pero también es arrogante. Cree que os ha estado manipulando a usted y a su esposa durante meses sin que os dierais cuenta. Use eso. Carmen llamó a Elena a las 9 de la mañana desde la instalación federal, con los agentes indicándole cada palabra. Elena, soy Carmen. Necesito verte. Ha pasado algo. Pude oír la voz de Elena a través del altavoz, suave y preocupada. Claro, cielo, ¿qué pasa? No puedo hablar de ello por teléfono. ¿Puedo ir a la casa del lago? Por supuesto. ¿Cuándo? Esta mañana. Sé que es poco tiempo, pero... Carmen, me estás asustando. ¿Estás bien? Lo estaré cuando hable contigo. Ven ahora. Prepararé café. Después de que Carmen colgara, la agente Chen se volvió hacia mí. Le toca. Conduzca hasta allí en 1 hora. Dígale a Bracho que Carmen le ha enviado porque ella estaba demasiado alterada para conducir. Cíñase al guión. El guión era simple. Carmen se estaba desmoronando tras los sucesos de ayer. Tenía miedo de que la policía la conectara con Adrián. Necesitaba el consejo de Elena sobre qué hacer a continuación. Conduje el coche de Carmen, el mismo que había transportado pastillas del cártel menos de 24 horas antes. La ironía no me pasaba desapercibida. La casa del lago de Elena era exactamente el tipo de lugar que gritaba, tengo dinero, pero quiero que pienses que viene de fuentes legítimas. Elegante, cara, pero no ostentosa. El tipo de lugar que una blanqueadora de dinero exitosa compraría para mezclarse con otros profesionales prósperos. Elena abrió la puerta ella misma, con aspecto preocupado y maternal, vistiendo un jersey caro que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Mateo, ¿dónde está Carmen? Está en casa, destrozada.
Me pidió que viniera yo en su lugar. La expresión de Elena cambió ligeramente y vislumbré algo calculador tras el papel de amiga preocupada. Pasa, cuéntame qué ha pasado. El salón era todo vigas a la vista y obras de arte con buen gusto, con ventanales de suelo a techo con vistas al lago. El tipo de habitación diseñada para que los visitantes se sintieran impresionados y ligeramente intimidados. Carmen está en problemas, Elena. Graves problemas. ¿Qué tipo de problemas? La policía encontró pastillas en mi coche ayer. ¿Creen que Carmen está involucrada de alguna manera? Elena se sentó frente a mí, con su rostro como una máscara perfecta de shock y preocupación. ¿Pastillas? Eso es imposible. Carmen nunca, también creen que está teniendo una aventura. Mateo, eso es ridículo. Lo es. Porque parecen saber muchísimo sobre su relación con alguien llamado Adrián García. Observé el rostro de Elena cuidadosamente, buscando cualquier gesto, cualquier señal de que supiera exactamente quién era Adrián y qué significaba para Carmen. Era buena, pero no perfecta. Hubo un destello de algo. Conocimiento, tal vez, o cálculo. No conozco a nadie con ese nombre. ¿De veras? Porque Carmen dijo que tú los presentaste. Creo que Carmen está confundida. Probablemente esté asustada y no esté pensando con claridad. Tal vez, pero la policía parece estar muy segura de su información. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el lago. Mateo, creo que Carmen podría estar sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. El estrés de su trabajo, la presión, ¿qué presión? Ya sabes lo exigente que es su profesión, las largas horas, los clientes difíciles. Ha estado pasándolo mal. ¿Tan mal como para involucrarse con traficantes? Elena se volvió hacia mí y, por un momento, vi algo frío y depredador en sus ojos. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que Carmen está metida con traficantes? Pienso que Carmen está metida en algo que no puede manejar. Y creo que necesita ayuda de alguien en quien confíe. Por supuesto, la ayudaré. Carmen es como una hermana para mí. Bien, porque tiene miedo, Elena. Mucho miedo. Cree que esa gente podría hacerle daño a nuestra familia. ¿Qué gente? La gente para la que trabaja Adrián. La gente que puso pastillas en mi coche. Elena guardó silencio durante un largo rato y casi pude verla sopesando opciones, calculando riesgos, decidiendo cuánto revelar. Mateo, creo que deberías llevarte a Carmen y a Lucía lejos por un tiempo. Unas vacaciones. Deja que las cosas se calmen. Huir, ¿quieres decir? Quiero decir proteger a tu familia. ¿De quién? De quien sea que esté intentando incriminar a Carmen por algo que no hizo. Fue una buena respuesta, pero llegó medio segundo tarde. Elena sabía más de lo que decía, y ambos lo sabíamos. Carmen quiere reunirse contigo esta noche. Dice que necesita contártelo todo. ¿Todo sobre qué? ¿Sobre Adrián? ¿Sobre las pastillas? ¿Sobre aquello en lo que se haya metido? Elena asintió lentamente. ¿Dónde quiere reunirse? Aquí. Dice que aquí se siente segura. Por supuesto. ¿A qué hora? A las 8. Estaré esperando. Me levanté para irme, luego me detuve como si acabara de pensar en algo. Elena, si Carmen está involucrada en algo ilegal, si ha cometido algún error, me lo dirías, ¿verdad? Me ayudarías a proteger a Lucía. La sonrisa de Elena fue cálida, tranquilizadora y completamente falsa. Mateo, haría cualquier cosa por proteger a tu familia. Carmen y Lucía significan el mundo para mí. Bien, porque si les pasa algo, si alguien les hace daño por todo este lío, no seré responsable de lo que haga. No era parte del guión, pero se sintió real. El marido preocupado llevado al límite, haciendo amenazas que quizás no podría cumplir. La sonrisa de Elena flaqueó un poco.
No les va a pasar nada, Mateo. Te lo prometo. La dejé allí de pie en aquel salón de lujo, mirando el lago y probablemente planeando cómo eliminar los problemas en los que Carmen y yo nos habíamos convertido. De vuelta en la casa de seguridad, la agente Chen revisaba la grabación con su equipo. Ella lo sabe, dije. Sabe lo de Adrián, lo de la operación, lo sabe todo. Pero fue cuidadosa, no admitió nada que podamos usar legalmente. Entonces, ¿qué pasa esta noche? Esta noche, su esposa irá con el micrófono e intentará que Bracho confiese algo que nos sirva. Lucía levantó la vista de sus deberes. Ni siquiera una investigación federal la eximía de sus tareas universitarias. ¿Y si Elena sospecha? ¿Y si sabe que es una trampa? La agente Chen fue honesta. Entonces las cosas se complican. ¿Cómo de complicadas? Complicadas al nivel de que su madre podría estar entrando en una situación de la que no pueda salir. El peso de aquello nos cayó encima a todos. Carmen había tomado decisiones terribles, había traicionado a nuestra familia de formas que yo aún estaba descubriendo. Pero seguía siendo la madre de Lucía. Seguía siendo la mujer que había amado durante 18 años. Y esa noche iba a arriesgar su vida para arreglar lo que había roto. Tiene que haber otra manera, dijo Lucía. La hay, respondió la agente Chen. Pero implica dejar que Bracho desaparezca y pasar el resto de vuestras vidas preguntándoos cuando decidirá que sabéis demasiado. Así que no hacemos nada. Hacemos lo que tenemos que hacer. Esa noche, mientras el equipo de la agente Chen preparaba la operación en la casa del lago de Elena, me senté con Lucía e intenté explicarle cómo habíamos llegado a este punto. Tu madre tomó malas decisiones, le dije. Pero está intentando enmendarlas. ¿Y si no vuelve? Entonces encontraremos la forma de salir adelante sin ella. No quiero perderla, papá. Incluso después de todo lo que ha hecho, no quiero perderla. Yo tampoco, cariño. Yo tampoco. A las 7:30, Carmen salió de la instalación federal en un coche sin distintivos, llevando un micrófono y un equipo de grabación que podría enviar a Elena Bracho a la cárcel por 25 años. Si funcionaba. Si Carmen sobrevivía lo suficiente para que funcionara. Lucía y yo nos sentamos en la casa de seguridad escuchando el parloteo de la radio y vigilando los monitores, esperando a ver si nuestra familia seguiría existiendo por la mañana. A las 8:13, el coche de Carmen entró en el camino de Elena. El equipo de vigilancia de la agente Chen llevaba 2 horas en posición, escondido en el bosque que rodeaba la casa del lago con equipo suficiente para captar una confesión susurrada a 100 metros de distancia. Lucía y yo lo veíamos todo por los monitores, sintiéndonos impotentes y aterrorizados. Prueba de audio, dijo la agente Chen por su radio. La voz de Carmen llegó con nitidez, probando. ¿Me oís? Perfecto. Recuerde, señora Morales, necesitamos que hable del blanqueo, de usar su bufete, del plan para incriminar a su marido. Haga que sea específica. Entiendo. En el monitor, vimos a Carmen caminar hacia la puerta principal. Se veía pequeña y vulnerable, nada que ver con la abogada segura de sí misma que me había estado mintiendo durante meses. Elena abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Carmen, cielo, pasa. Tienes un aspecto horrible. Me siento horrible. Se dirigieron al salón donde yo me había sentado esa mañana. Ahora Carmen corría el mismo riesgo, pero con apuestas mucho más altas. Cuéntame qué está pasando, dijo Elena, sirviendo vino de una botella que probablemente costaba más que el sueldo de mucha gente. Todo se está desmoronando, Elena. La policía, las preguntas, las sospechas de Mateo. No sé qué hacer. Empieza por el principio. Carmen respiró hondo, con voz trémula. Ayer por la mañana, Mateo condujo mi coche para darme una sorpresa en el Congreso, pero no había Congreso. Yo estaba con Adrián.
Oh, Carmen, el coche se averió y, cuando el mecánico miró en el maletero, encontró algo. Un paquete. Pastillas, Elena. Había pastillas en mi coche. Elena dejó su copa con calma deliberada. Eso es imposible. Eso es lo que yo pensaba. Pero la policía, los agentes federales, sabían lo de Adrián. Sabían lo nuestro. Sabían cosas que nunca le conté a nadie, excepto a ti. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que alguien preparó esto. Alguien puso ese paquete en mi coche sabiendo que Mateo lo conduciría. Alguien quería que lo atraparan. Elena guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era distinta, más gélida, más calculadora. Carmen, no estás pensando con claridad. Estás asustada y buscas a alguien a quien culpar. ¿Lo estoy? Porque cuanto más lo pienso, menos cuadran las cosas. ¿Cómo supo Adrián que Mateo conduciría mi coche? ¿Cómo supo lo de los planes de Mateo de darme una sorpresa? ¿Cómo supo exactamente cuándo y dónde poner ese paquete? Tal vez Adrián sea más listo de lo que pensabas. O tal vez alguien se lo dijo. El silencio se tensó entre ellas como una cuerda a punto de romperse. Carmen, creo que deberías tener mucho cuidado con las acusaciones que haces, especialmente cuando hables con la policía. ¿Es eso una amenaza, Elena? Es un consejo de alguien que se preocupa por ti. Carmen se levantó y caminó hacia la misma ventana donde Elena había estado esa mañana. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos hace 10 años en aquella gala? Claro. Pareces saber tanto sobre mí, sobre mi matrimonio, mi carrera, mi situación financiera. Pensé que simplemente se te daba bien calar a la gente. Se me da bien. O tal vez ya me estabas observando, estudiándome, buscando debilidades que pudieras explotar. Carmen, estás paranoica. ¿Lo estoy? Porque he estado pensando en todas las veces que me animaste a quejarme de Mateo. Todas las veces que sugeriste que merecía algo mejor. Todas las veces que me empujaste a arriesgarme, a ser más ambiciosa, a querer más de lo que tenía. La máscara de Elena empezaba a resbalar. Estabas siendo una buena amiga. ¿Lo eras? ¿O me estabas preparando? Eso es ridículo. Carmen se giró desde la ventana para encararla. Lo es. Tú me presentaste a Adrián. Tú fomentaste la aventura. Tú sugeriste formas de ocultárselo a Mateo. Incluso me ayudaste a descubrir cómo acceder a nuestras cuentas conjuntas sin que él lo supiera. Te estaba ayudando a encontrar la felicidad. Me estabas tendiendo una trampa. Las palabras flotaron en el aire como una acusación y un desafío. Elena se levantó lentamente y pude ver la intención en su postura. Estaba sopesando sus opciones. Carmen, creo que deberías irte ahora. No me voy a ninguna parte hasta que me digas la verdad. ¿La verdad sobre qué? Sobre el blanqueo de capitales. Sobre usar mi bufete para mover dinero de la droga. Sobre el plan para incriminar a Mateo y robarnos nuestros bienes. Elena se quedó completamente inmóvil. No sé de qué estás hablando. Los agentes federales saben lo de las empresas pantalla, Elena. Saben lo de las cuentas de los clientes. Lo saben todo. Si lo saben todo, entonces ¿por qué estás aquí? Porque quiero oírte admitirlo. Quiero oírte decir que destruiste a mi familia por dinero. Elena caminó hacia un mueble y se sirvió una copa de un decantador de cristal. Sus manos estaban firmes, pero pude ver la tensión en sus hombros. ¿Quieres la verdad, Carmen? Bien. Aquí la tienes. La agente Chen se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. La verdad es que eras perfecta para lo que yo necesitaba. Un matrimonio infeliz, acceso a fondos de clientes, flexibilidad ética cuando se trataba de tus propios deseos. Me lo pusiste fácil. Así que sí me tendiste una trampa. Te di oportunidades. Tú elegiste aprovecharlas. ¿Y Mateo?
El plan para incriminarle, Mateo, era un problema que había que resolver. Era demasiado observador, demasiado protector contigo y con Lucía. Mientras él estuviera cerca, había límites para lo que tú estarías dispuesta a hacer. Así que decidiste deshacerte de él. Decidí eliminar un obstáculo. La voz de Carmen temblaba ahora de ira, de miedo o de ambos. ¿Y Lucía? ¿Qué hay de mi hija? Lucía habría estado bien cuidada. Habría tenido acceso a tus bienes, a tu seguro de vida, a todo. Solo habría tenido tutores diferentes. ¿Te refieres a ti? Me refiero a personas que entendieran el valor de lo que habría heredado. La confesión era todo lo que la agente Chen había esperado, pero también era una sentencia de muerte para Carmen si Elena decidía que había dicho demasiado. Los agentes federales arrestaron a Adrián anoche, dijo Carmen en voz baja. La copa de Elena se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué? Lo tienen bajo custodia. Probablemente se lo esté contando todo ahora mismo. Eso es imposible. Adrián no, Adrián haría lo que fuera por salvarse a sí mismo, igual que tú. Elena dejó la copa y caminó hacia la ventana, mirando el lago oscuro. Cuando se volvió, su rostro había cambiado por completo. La máscara de amistad había desaparecido, sustituida por algo frío y rapaz. ¿Cuánto saben los agentes federales? Todo, incluyendo tu confesión. Elena asintió lentamente. Ya veo. Caminó hacia otro mueble y lo abrió, revelando no licor, sino una pequeña caja fuerte. De ella, sacó una pistola. Elena, ¿qué estás haciendo? Solucionar un problema. La agente Chen ya estaba en su radio, todas las unidades, entrada ahora. La sospechosa está armada. Pero la casa del lago estaba en una parcela boscosa inmensa, y sus agentes estaban posicionados para la vigilancia, no para una intervención inmediata. No tienes que hacer esto, dijo Carmen, retrocediendo hacia la puerta. En realidad, sí. Verás, Carmen, los muertos no pueden testificar, y los accidentes ocurren todo el tiempo en las casas de campo. Un trágico resbalón, un golpe en la cabeza, muy triste. Los agentes federales saben que estoy aquí. Los agentes federales encontrarán tu cuerpo mañana por la mañana y asumirán que tuviste un desafortunado accidente mientras intentabas advertirme sobre su investigación. Carmen estaba casi en la puerta cuando Elena levantó el arma. No. Fue entonces cuando la puerta principal saltó por los aires. Había estado observando los monitores, escuchando el audio, y cuando vi a Elena sacar aquella arma, algo dentro de mí estalló. Todos los meses de sentirme inadecuado, toda la traición, todo el miedo por la seguridad de mi hija, todo se cristalizó en una única y ardiente necesidad de actuar. Había abandonado la casa de seguridad desobedeciendo las órdenes directas de la agente Chen. Había conducido el coche de Carmen hasta la casa del lago y había llegado justo a tiempo para oír a Elena amenazar con eliminar a mi esposa. Hiciera lo que hubiera hecho Carmen, por mucho que hubiera hecho pasar a nuestra familia, seguía siendo la madre de Lucía, y nadie iba a hacerle daño mientras yo pudiera impedirlo. Choqué contra aquella puerta como un ariete, con 18 años de frustración y rabia tras el impacto. Elena se giró hacia mí, con el arma levantada, pero estaba centrada en Carmen y no estaba preparada para una nueva amenaza. La aplaqué antes de que pudiera ajustar su puntería y caímos con fuerza sobre el caro suelo de madera. El arma salió despedida por la habitación mientras forcejeábamos. Elena era más pequeña que yo, pero estaba desesperada, arañaba y pateaba como un animal acorralado. Logré inmovilizarle los brazos, pero ella liberó una pierna y me clavó la rodilla en las costillas con tal fuerza que vi las estrellas. «Mateo», gritó Carmen. Elena se soltó y gateó hacia el arma. La agarré por el tobillo y tiré de ella, pero logró patearme en la cara con el pie libre. La sangre brotó de mi nariz mientras me lanzaba hacia adelante, intentando alcanzar el arma antes que ella. Ambos la agarramos al mismo tiempo.
El dedo de Elena encontró el gatillo justo cuando logré desviar su brazo. El disparo salió desviado, haciendo añicos uno de aquellos caros ventanales. Entonces, el equipo de la agente Chen entró por todos los accesos a la vez. Puerta principal, puerta trasera, ventana rota, equipo táctico, armas automáticas y voces gritando órdenes que no admitían réplica. Agentes federales. Suelte el arma. Elena miró alrededor de la habitación, asimilando la fuerza abrumadora desplegada contra ella, y tomó una decisión que sorprendió a todos. Sonrió. ¿Crees que esto termina algo? Dijo, todavía sujetando el arma, pero sin apuntar a nadie. ¿Crees que arrestarme detiene la operación? Suelte el arma, repitió la agente Chen. Esto es más grande que yo. Más grande que Adrián. Más grande de lo que ninguno de vosotros alcanza a comprender. Último aviso. Elena miró a Carmen, luego a mí y finalmente a los agentes que la rodeaban. Carmen, cielo, dijo con tono de conversación, no tienes ni idea de en qué te has metido. Entonces se apuntó a sí misma. La agente Chen se movió más rápido de lo que creía posible, placando a Elena y arrebatándole el arma antes de que pudiera apretar el gatillo. En cuestión de segundos, Elena estaba boca abajo en el suelo con bridas en las muñecas. Elena Bracho queda arrestada por blanqueo de capitales, conspiración, intento de homicidio y unos 15 delitos federales más que se me irán ocurriendo. En el trayecto hacia la comisaría, Carmen se desplomó en una de las sillas de Elena, temblando por la reacción y el alivio. Yo me senté en el suelo, sangrando por la nariz e intentando procesar lo que acababa de pasar. Señor Morales, dijo la agente Chen, ¿es consciente de que acaba de comprometer una investigación federal y de que se ha puesto a usted y a su esposa en peligro de muerte? Sí, bueno, a veces hay que elegir entre seguir las órdenes o proteger a la familia. La agente Chen parecía querer arrestarme a mí también, pero se limitó a sacudir la cabeza. La próxima vez, deje que nos encarguemos nosotros. La próxima vez, no dejen que llegue al punto en que alguien está a punto de ejecutar a mi mujer. Carmen me miró con algo que podría ser gratitud o tal vez asombro. Mateo, me has salvado la vida. Sí, bueno, no le des demasiadas vueltas. Lo hice por Lucía. Pero aquello no era del todo cierto, y ambos lo sabíamos. Mientras los agentes procesaban la escena y arrestaban a Elena Bracho, llamé a Lucía desde el teléfono fijo de la casa. Papá, ¿qué está pasando? Perdimos la señal del audio y, se acabó, cariño. Tu madre está a salvo. Elena está bajo arresto. Se acabó. Lucía empezó a llorar. Y me di cuenta de que yo también estaba llorando. ¿Vienes a casa? Miré a mi alrededor, al salón destrozado de Elena, a los agentes federales recogiendo pruebas, a Carmen prestando declaración ante la agente Chen, a la ventana rota y a la sangre sobre el suelo de madera. Sí, cielo, vamos a casa. 3 horas después, estábamos de vuelta en la casa de seguridad. Carmen estaba dando una declaración detallada sobre todo lo que Elena había confesado. La agente Chen se coordinaba con otras agencias federales para desentrañar lo que ahora sabía que era una red de blanqueo de capitales que abarcaba 5 comunidades autónomas. Y Lucía y yo estábamos sentados a aquella fea mesa de la cocina intentando imaginar qué venía después. ¿Va a ir mamá a la cárcel?, preguntó Lucía. No lo sé. Probablemente no, si sigue cooperando. Pero nuestra vida, tal como era, se ha terminado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedo confiar en ella, Lucía. No puedo estar casado con alguien que estuvo dispuesta a destruir nuestra familia por dinero y emoción. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Os vais a divorciar? Sí, creo que sí. Pero hoy le has salvado la vida. He salvado la vida de tu madre. Eso no significa que pueda perdonar lo que nos hizo. Lucía asintió lentamente. Lo entiendo.
¿De verdad? Creo que sí. Puedes amar a alguien y, aún así, no ser capaz de vivir con esa persona. Exactamente. Carmen apareció en la puerta de la cocina, con aspecto agotado y pareciendo mayor de sus 42 años. Lucía, ¿puedo hablar con tu padre a solas un minuto? Lucía me miró y yo asentí. Me dio un beso en la mejilla y se fue a su habitación. Carmen se sentó frente a mí en la mesa fea. Gracias, dijo simplemente. De nada. Sabes que esto no cambia nada. Lo sé. Sé que nos he destruido. Sé que no puedes perdonarme. Carmen, estuviste dispuesta a dejar que me pudriera en la cárcel 25 años. Estuviste dispuesta a que unos criminales amenazaran a nuestra hija. Estuviste dispuesta a robarnos todo lo que habíamos construido juntos. Y lo hiciste todo por un hombre que te usaba y una mujer que planeaba eliminarte. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Entiendes de verdad lo que has hecho? Carmen guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Entiendo que tiré por la borda 18 años de matrimonio por una fantasía. Entiendo que puse a nuestra hija en peligro por un dinero que nunca iba a haber. Entiendo que confié en personas que me veían como nada más que una herramienta útil. Y entiendo que tienes todo el derecho a odiarme. No te odio, Carmen. Odio lo que hiciste. Odio las decisiones que tomaste, pero a ti no te odio. ¿Qué pasa ahora? Ahora terminas de cooperar con la investigación federal. Testificas contra Elena y Adrián y contra quien sea que estuviera involucrado. Ayudas a cerrar esta operación por completo. Y luego nos divorciamos. Organizaremos la custodia de Lucía. Dividiremos nuestros bienes, suponiendo que quede algo tras los gastos legales. Intentaremos construir vidas separadas. Carmen asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento, Mateo. Lo siento muchísimo. Lo sé. ¿Hay alguna posibilidad? No. La finalidad de esa palabra se instaló entre nosotros como un muro. Siempre te querré, dijo Carmen. Yo siempre querré a quien solía ser. Carmen salió de la cocina y me quedé solo en aquella mesa fea, pensando en las segundas oportunidades, en la confianza rota y en la diferencia entre el perdón y la reconciliación. 6 meses después, el divorcio era firme. Carmen había recibido una sentencia suspendida a cambio de su cooperación en la investigación federal que finalmente desmanteló una red de blanqueo que operaba en medio país. Elena Bracho cumplía 25 años en una prisión federal. Adrián García había desaparecido en el programa de protección de testigos tras proporcionar información sobre las operaciones del cártel. Lucía vivía conmigo en una casa nueva al otro lado de la ciudad, yendo a la universidad y reconstruyendo poco a poco su relación con su madre. Carmen se había mudado a otra provincia para empezar de cero, trabajando para una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a familias afectadas por delitos financieros. La ironía no se nos escapaba a ninguno. Estaba sentado en mi nuevo salón leyendo un libro y disfrutando del silencio cuando Lucía llegó de un grupo de estudio. ¿Cómo ha ido el día? Pregunté. Bien. ¿Ha llamado mamá? ¿Cómo está? Mejor, creo. Lleva 6 meses, limpia. Limpia. Así hablábamos de la recuperación de Carmen de su obsesión por la emoción y el peligro que casi nos destruye a todos. Me alegro. Lucía se sentó en el sofá a mi lado. Papá, ¿te arrepientes alguna vez de haberla salvado aquella noche? No. ¿Crees que debería? No. Creo que hiciste lo correcto. Aunque no pudiera seguir casado con ella, sigue siendo mi madre y sigue siendo la mujer a la que amaste durante 18 años. Así es. Y creo que lo que hiciste, salvarle la vida incluso después de todo lo que hizo, creo que eso dice algo importante sobre quién eres. ¿Qué dice? Dice que eres el tipo de hombre que cumple sus promesas incluso cuando es difícil.
incluso cuando la otra persona no lo merece. Miré a mi hija, a esta joven inteligente y fuerte que había sobrevivido a la destrucción de su familia y, de algún modo, había emergido con su integridad intacta. Prometí proteger a mi familia, Lucía. A toda ella. Incluso a las partes que intentaban destruirse a sí mismas. Lo sé, y por eso estoy orgullosa de ser tu hija. Aquella noche, después de que Lucía se fuera a la cama, me quedé en mi jardín mirando las estrellas y pensando en las decisiones que nos definen. Carmen había elegido la emoción sobre la estabilidad, la fantasía sobre la realidad, a los extraños sobre la familia. Esas decisiones tuvieron consecuencias con las que todos seguíamos viviendo. Pero yo también había tomado decisiones. Elegí luchar por mi familia incluso cuando mi familia luchaba contra sí misma. Elegí salvar a la mujer que me había traicionado porque era lo correcto, no porque se lo mereciera. Y al final, esas decisiones me definieron a mí tanto como las de Carmen la definieron a ella. Había perdido a mi esposa, mi matrimonio y la vida que creía estar construyendo. Pero conservaba el respeto de mi hija, mi propia integridad y el conocimiento de que, cuando más importaba, elegí ser el hombre que quería ser en lugar del hombre al que mis circunstancias intentaban empujarme a ser. No era el final que había planeado, pero era un final con el que podía vivir. Y a veces, eso es suficiente.